siguiendo con este programa de entrenamiento de algunos conceptos básicos, vamos a presentar de modo sintético la columna de la cuenca neuquina. La cuenca neuquina es una cuenca única por sus ciertas particularidades que hacen de que, sea una cuenca que se puede utilizar en gran medida como una escuela para la enseñanza de conceptos estratigráficos y de ambientes sedimentarios. Esta cuenca, como ustedes sabrán, tiene una columna de más de 7 kilómetros de sedimentos y a lo largo de ese importante espesor podemos encontrar una gran cantidad de ambientes sedimentarios distintos, desde ambientes silicoclásticos a ambientes evaporíticos, carbonáticos. En esta síntesis vamos a revisar la estratigrafía de la cuenca y como ustedes van a ver es una cuenca que por su condición de cuenca satélite, es una cuenca que ha estado ubicada en una posición marginal y no directamente vinculada al océano, esto hacía que recibía inundaciones temporarias y al mismo tiempo desecaciones importantes a lo largo de su historia. Esto hace de que la cuenca pueda pasar de ser una cuenca marina a ser una cuenca continental de modo muy rápido, ¿no? Y de la misma manera volver a ser una cuenca de vinculación marina con una inundación a veces catastrófica. Este efecto, digamos, a veces es dramático en concepto de facies, pero hace que se generen discontinuidades. Por encima y por debajo de dichas discontinuidades, muchas veces los sistemas depositacionales cambian drásticamente, lo que hace que sea muy fácil dentro de la cuenca neuquina distinguir en cuál de los sistemas, en cuál de los grupos, de los grandes grupos de depositación estamos, porque cada uno tiene su impronta característica. Lo que estamos viendo aquí en este afloramiento son depósitos de la formación Lajas, del grupo Cuyo, al sur de la dorsal de Huilco, en el cañón del Picón del Fu. Bueno, si pasamos a hacer la síntesis de la cuenca, revisando un poco los conceptos y la evolución de esta cuenca, podemos decir que la cuenca neuquina se inicia sobre un basamento ígneo metamórfico. Este basamento está fracturado durante la etapa de rift por un sistema de fallas normales. Yo aquí lo voy a poner como rocas graníticas. Ustedes van a ver de que son rocas en medida metamórficas, en gran medida, intruidas, rocas metamórficas asignadas al devónico, intruidas por granitos, principalmente del carbonífero. Estas rocas, digamos, en parte son derivadas de lo que sería el contacto entre Patagonia y Gondwana. Este contacto en realidad está parte en el medio de la cuenca neuquina. La cuenca neuquina se desarrolla en parte sobre el macizo norpatagónico, es parte del macizo norpatagónico, y por lo tanto todos los movimientos que tiene el macizo patagónico de alguna manera van a ser reflejados en la estratigrafía de la cuenca. Bueno, sobre este basamento, que decíamos se desarrolla en un sistema de fallas normales, que van a dar inicio a la configuración inicial de la cuenca. Esta configuración tiene en principio una orientación que sigue muy similar a la de los rift triásicos en Argentina, y se inicia con depósitos volcaniclásticos. Estos depósitos volcaniclásticos se conocen como, Ulizano los denominó
parte del grupo Precuyo, también son conocidos como el rético de Lambert o la formación Lapa. Recibió un montón de denominaciones esta sucesión volcaniclástica basal y forma parte de la depositación inicial de la cuenca neuquina. Vamos a un poco marcarlos aquí con un color violeta para estos depósitos volcaniclásticos. Decíamos, estos depósitos volcaniclásticos se acumulan dentro de sistemas de graben. Si esquematizamos un poco estos graben y sistemas de hemigraben, en parte desarrollados como consecuencia de un evento distensivo basal. Los depósitos del Precuyano van a rellenar en parte estas depresiones desarrolladas sobre las rocas del basamento más antigua con una geometría muy variable. Como decía Burizano en su análisis del Precuyano, estos depósitos pueden pasar de centenares de metros, inclusive miles de metros, a pocos metros en cuestión de pocos kilómetros. Esto sería lo que sería el Precuyano, relacionado posiblemente a depósitos piroclásticos asociados a un inminente vulcanismo activo en la zona del arco, con depósitos volcánicos totalmente y depósitos volcaniclásticos. Bueno, sobre estos depósitos volcaniclásticos iniciales, que decíamos están asignados al Triásico más alto, como en realidad pertenece a la parte más alta del Triásico, el Rético, como decía Lambert, la parte del Rético de Lambert, es sucedido en el sector de la cuenca neuquina, en Mendoza, digamos como que esto ocurre al principio del Jurásico, en el Etangiano y Sinemuriano. Acá, en lo que es el sector sur de la cuenca neuquina, tenemos algunas calizas con amonites y lutitas, que son sucedidas rápidamente por depósitos de turbiditas, que pertenecen a la primera unidad marina de la cuenca neuquina, que corresponde con la formación Los Molles. Esta formación Los Molles inunda rápidamente la cuenca durante el Jurásico temprano. En la zona de la cuenca neuquina, la inundación comienza en el Pies Maquiano, con estos depósitos, decíamos, de lutitas y turbiditas, de plataforma interna hasta depósitos de talud, y a la base a veces encontramos algunas calizas, como las calizas del miembro Chachil, que se ubica a veces a la base de la formación Los Molles. La formación Los Molles es sucedida transicionalmente por areniscas de plataforma a litorales, a veces con evidencias de acción de mareas, que pertenecen a la formación Lajas. Entonces vamos aquí, esto decíamos, las lutitas basales, formación Los Molles, y por encima las arenas de la formación Lajas. La formación Lajas puede llegar a formar, o el conjunto Molles-Lajas puede llegar a formar una sucesión de más de 1000 o 1500 metros de potencia. Bueno, sobre la formación Lajas, en el sector sur de la cuenca, tenemos depósitos clásticos. Primero, capas rojas que se vinculan a los primeros levantamientos de la dorsal de Winkle. La dorsal de Winkle, al levantarse, desvincula el sector sur de la cuenca.
Si tenemos aquí un esquema de la cuenca neuquina, la dorsal de Huincul comienza a levantarse en el Vallosiano, haciendo de que el sector sur de la cuenca pase a ser primero un gran lago y en parte desvinculado de la cuenca neuquina en el sector norte. Esto se denomina como cuenca de Picún-Leufú en el sector sur, ¿no? Y en esta zona sur es donde vamos a tener primero una progradación clástica, el desarrollo de estas capas rojas pertenecientes a la formación, lo que se conoce como la formación Chayacó, y finalmente, sobre una discordancia, aparecen depósitos un poco más gruesos, ya directamente aportados desde la dorsal, que se corresponderían con la base de la formación lotena. Estos depósitos es lo que nosotros denominamos como bosque petrificado, formación bosque petrificado. Estas capas rojas que están por debajo pertenecen a lo que sería la formación Chayacó. En el medio de estas facies, que son isópicas, o sea, pertenecen a distintos sistemas, pero a veces es difícil de reconocerlas en su identidad. Esto, imagínense, Herrero Duclos denominaba este intervalo como la formación lotena, la formación lotena originalmente. Por encima, digamos, de estas capas rojas tenemos depósitos marinos con amonites, de la formación lotena propiamente dicho, y hacia arriba, estos depósitos marinos, podemos llegar a tener capas rojas, a veces de la formación Fortín I de Mayo, que aparece en algunos lugares de la cuenca. Esto sería el grupo Lotena. Vamos a poner aquí formación Lotena y la formación Fortín I de Mayo de Gulizano. Por encima del grupo Lotena, en discordancia, aparecen otra vez depósitos clásticos de las formaciones Tordillo y Quebrada del Sapo, Tordillo, facies fluviales, Quebrada del Sapo, fluvio-eólicas, esto vamos a llamar formaciones Tordillo más Quebrada del Sapo. Y estas unidades de depósitos continentales en alguna manera están marcando la primera desconexión de la cuenca neuquina de lo que sería su conexión pacífica. La conexión con el océano se restablece hacia el Titoniano con una inundación catastrófica que se ubica debajo de la principal roca madre de la cuenca neuquina, que corresponde a la formación Vaca Muerta. Vaca Muerta se inicia con lutitas negras, con amonites. Vaca Muerta puede llegar a tener más de 1000 metros de potencia, y estas lutitas en el sector sur de la cuenca primero son sucedidas por una progradación de una plataforma carbonática que se conoce como formación Picún-Leufú o equivalente a Quintuco, y por encima
la formación Quintuco propiamente dicha, que son depósitos arenosos litorales. Tenemos estas calizas que decíamos de la formación Pico-Leufú y por debajo las lutitas negras de la formación Vaca Muerta. Entonces decíamos, esto se corresponde con la formación Vaca Muerta y por encima tenemos lo que sería formaciones Quintuco, Pico-Leufú, más Quintuco. Sobre estas unidades vamos a reconocer una serie de capas rojas, que estas capas rojas con algunos cuerpos canalizados corresponden a lo que se conoce como la formación bajada colorada, la progradación clástica continental equivalente al sistema Vaca Muerta Quintuco, formación bajada colorada, y finalmente sobre una importante discontinuidad estratigráfica aparecen conglomerados, colores muy fuertes, borrabino, en el sector sur de la cuenca, que corresponden a la formación Mulichinco. La formación Mulichinco se ubica sobre una discordancia que se conoce como discordancia intrabalanginiana, y aparece también en el sector sur de la cuenca neuquina, no solo en el sector norte. La formación Mulichinco, con depósitos fluviales, lacustres, también marcando una desconexión de la cuenca, y es sucedida rápidamente por una inundación que también arranca con unas calizas basales y lutitas de la formación Agrio. En el sector sur de la cuenca, la formación Agrio no tiene desarrollo de lo que en el sector norte conocemos como el miembro Avilé. Hay sí alguna discordancia por aquí dentro de esta sucesión. No se reconocen los distintos miembros, sino que directamente tenemos a la formación Agrio, con estas lutitas oscuras y algunos niveles arenosos y calcáreos en su interior. Decimos formación Mulichinco, esta sería formación Agrio. Y la formación Agrio, en la parte superior, en discontinuidad apoyan algunas areniscas y margas con algunos niveles rojos, rojizos, algunas evaporitas, que se conocen como la formación La Marga. De donde proviene el famoso dinosaurio el Amargasaurus, que está en el museo, creo que el Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta conocida, famosa formación La Marga. Sobre la formación La Marga, vamos a tener en algunos lugares algunos depósitos posiblemente equivalentes a lo que es el grupo rayoso. En realidad el grupo rayoso no se desarrolla en gran medida en el sector sur. Y sobre lo más importante, digamos, que tenemos sobre el grupo o la formación La Marga, son capas rojas que las asignamos
temporariamente a lo que serían los estratos con dinosaurios o el grupo Neuquén. Capas rojas que ya están marcando la desconexión definitiva de la cuenca neuquina del Pacífico. En algunos sectores, sobre lo que es el grupo Neuquén, vamos a tener el desarrollo de depósitos marinos pertenecientes al grupo Malargüe. Aunque el grupo Malargüe, algunas personas lo ubican, o algunos investigadores y geólogos lo ubican dentro de la estratigrafía de la cuenca neuquina, tenemos que decir que no forma parte de la cuenca neuquina, comparte en parte la ubicación estratigráfica, pero el grupo Malargüe tiene una distribución regional distinta. Aquí tenemos el grupo Neuquén. Bueno, como les decía, esta es la columna estratigráfica para el sur de la cuenca neuquina. Sería la columna estratigráfica que encontramos en esta zona de la cuenca neuquina. Para la cuenca neuquina propiamente dicho, al norte de la dorsal tenemos una columna distinta. Esta columna de la cuenca neuquina la vamos a tratar en otro video, donde vamos a explicar la sucesión estratigráfica. Es bastante similar a esta, pero bueno, cambia porque en determinados sectores la dorsal, como decíamos, divide a la cuenca en dos y hace de que la estratigrafía no sea totalmente equivalente. Bueno. Bueno, entonces esto sería la columna estratigráfica de la subcuenca de Picún-Leufú. Como ustedes sabrán, esto es parte de la cuenca neuquina. Es una columna estratigráfica que comprende, es un poco menos espesa que la columna de la cuenca neuquina del sector norte, pero no así muy interesante. Dentro de esta cuenca, dentro de esta columna, tenemos, como decíamos, este intervalo que va desde el tope de la formación Lajas hasta la base de la formación Vaca Muerta, en el cual la dorsal de Winkle tuvo un control activo de manera tal de que este intervalo de la columna tiene una estratigrafía particular al sur de la cuenca, por efecto de la actividad de la dorsal.